Hola a todos, el día de hoy vamos a explicar qué es el control constitucional. Se trata de un sistema de recursos jurídicos creados con el fin de hacer cumplir la cláusula de supremacía constitucional. El control de constitucionalidad no es otra cosa que un mecanismo regulador para hacer cumplir los preceptos constitucionales y así mantener el orden constitucional. Recordemos que la Constitución es la norma de normas, por eso siempre debe prevalecer la Constitución sobre el resto de las leyes. Existen dos formas de los sistemas de control constitucional, el político y el jurisdiccional. El control político. Se trata del control que se hace a través de un órgano político. En este sistema, quien hace la solicitud o petición para declarar una ley o un acto como inconstitucional son las mismas autoridades políticas contra aquellas autoridades que ocasionaron la violación. En este caso no existen motivos contenciosos entre quien hace la petición y quien produjo la violación, sino que únicamente el órgano controlador de la ley o los actos al recibir la petición debe definir si es constitucional o no. La decisión recae bajo efectos generales y absolutos, es decir, erga omnes, que quiere decir contra todos, frente a todos, y es usado sobre todo para defender derechos reales. Recordemos que el control político, el principal órgano que lo hace es la Corte Constitucional. Ahora, tenemos un sistema de control constitucional que es jurisdiccional. Este sistema es el que especialmente se basa en la doctrina y se trata del control que de la ley realizan los órganos jurisdiccionales. Se clasifican dos sistemas, un control concentrado y un control difuso. El control concentrado es un modelo diseñado por Hans Kelsen. Él es uno de los principales autores del derecho y que luego de la Segunda Guerra Mundial, él empezó a decir de que la Constitución es como la norma y es el máximo elemento. Y la famosa pirámide de Kelsen, que es esta, que podemos hablar, que habla de una jerarquía de las normas, donde la principal es la Constitución, seguido de las leyes, después van los decretos, otras normas y las decisiones judiciales y administrativas. Este modelo dice que el único encargado de ejercer el control sobre las leyes para que revisan su carácter constitucional y de esta manera proteger la carta política es el máximo tribunal constitucional, que para el caso de Colombia es la Corte Constitucional. Ahora el control difuso, ese control difuso es más un modelo americano y es el tal llamado caso Marbury versus Madison en 1803. En este caso, un juez decidió inaplicar una ley mandamus cuando consideró que esta estaba vulnerando la Constitución. Decidió apartarse de lo que la ley dictaba con el fin de que la Constitución no se viera afectada, ni de que la aplicación de esta ley configurara una incompatibilidad entre ambas normas. Es así como este control de constitucionalidad fue aplicado en una primera instancia por los norteamericanos. Este sistema consiste en la facultad que tienen los jueces para acudir a la Constitución de manera directa y así abstenerse de dictar una providencia con base a una ley que bajo su interpretación considera está vulnerando la norma superior. Es decir, que va a acudir a la excepción de la inconstitucionalidad cuando considera que una ley general entra en conflicto de incompatibilidad con la Constitución. A diferencia del control concentrado, donde las sentencias son con efectos erga omnes, en el control difuso, el control constitucional que se hace sobre la ley tiene efectos interpartes, es decir, entre las partes. Ahora, ¿cuál es el modelo de control constitucional de Colombia? Es un modelo mixto, ya que Colombia coge los dos sistemas, el control jurisdiccional y el control concentrado. Ahora bien, la forma en cómo se expresan estos dos sistemas se hace a través de un control abstracto y un control concreto. Bueno, ¿cómo es el control abstracto de constitucionalidad? Este control se ejerce únicamente sobre las normas. Se trata del control que realiza el máximo tribunal constitucional
es decir, la Corte Constitucional sobre las leyes. Como se puede ver, esta norma expresa el control concentrado y es un tipo de control de ayuda residual realizada por el Consejo de Estado, que se encarga de revisar otros decretos dictados por el Gobierno Nacional de los cuales la Corte no tiene conocimiento. La Corte Constitucional ejerce el control de constitucional conociendo los casos ya sea de manera automática u oficiosa, como ocurre con las leyes expedidas durante los estados de excepción. El último hace referencia al control que hace sobre las leyes cuando son los ciudadanos, los cuales ejerciendo sus facultades interponen acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley. También conoce los ejemplos cuando se está haciendo un proyecto de ley que han sido aprobados por el Congreso y son objetados por el presidente. Por ejemplo, los proyectos de ley estatutaria o las leyes que pretenden convocar una asamblea constituyente o realizar un referéndum. Ahora, el control concreto, a diferencia del control abstracto, no se ejerce únicamente sobre las leyes, sino que también estudia los casos concernientes a la vulneración de los derechos constitucionales. Recordemos que existen garantías constitucionales como la acción de tutela, la acción de cumplimiento, las acciones corporales, que son mecanismos para asegurar la protección de los derechos constitucionales vulnerados y hacer un ejercicio de control concreto de constitucionalidad. El control concreto se manifiesta como el mismo control difuso, por cuanto no es el Tribunal Constitucional, sino los jueces quienes lo practican, aunque también lo hace cualquier operador jurídico o incluso los particulares. Este control de constitucionalidad se expresa tanto por vía de acción de tutela como por vía de excepción. El primero se refiere a cuando los particulares, en ejercicio de sus garantías, presentan una acción de tutela en el momento que sus derechos han sido vulnerados o amenazados y cualquier juez tiene la capacidad para resolverlo. El segundo se refiere a cuando los jueces deciden inaplicar una ley en beneficio de la excepción de inconstitucionalidad, en aras de proteger la norma constitucional cuando observa que ésta tiene conflictos de compatibilidad con la Carta Magna. Ahora miremos los medios de control. Tenemos un primer medio de control por vía de acción. Aquí van todas las leyes que no son sometidas a control automático, decretos con fuerza de ley, actos legislativos, referendos sobre leyes y consultas populares, plebiscitos del orden nacional. Tenemos un control automático posterior, es decir, decretos legislativos de estados de excepción, leyes aprobatorias de tratados públicos e internacionales. Entonces, el control por vía de acción se hace en el momento, lo hace la Corte Constitucional. Hay algunas leyes y decretos que, por ejemplo, cuando es un estado de excepción, pues se hacen de forma rápida. Entonces la Corte hace un control posterior para determinar si ese decreto, esa ley cumple o se debe revisar. Ahora, también la Corte puede hacer un control automático previo, que son un proyecto de ley estatutaria, un proyecto de ley para una convocatoria de referendo constitucional o una convocatoria para Asamblea Nacional Constituyente, o para poner objeciones presidenciales por presunta inconstitucionalidad de los proyectos de ley. Ahora, el Consejo de Estado puede ejercer un control concentrado. Este poder está regido por el artículo 237, es un control residual, y este recae sobre todos los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponde a la Corte Constitucional. También está por vía de acción de nulidad, por inconstitucionalidad, y automático con decretos ordinarios en desarrollo de decretos legislativos. También puede haber un control automático posterior, que son decretos legislativos del estado de excepción y leyes aprobatorias de tratados internacionales. Bueno, ahora vamos a poner en práctica qué tanto hemos aprendido el día de hoy, y vamos a poner unos ejemplos donde vamos a definir qué clase de control se aplicaría. Por ejemplo, tenemos un proyecto de convocatoria de referendo constitucional mencionado en el caso de la fase 1, donde logra surtir su trámite legislativo y se sanciona, quedando vigente la convocatoria de dicho mecanismo.
Entonces pensemos, ¿qué clase de control sería este? Bueno, si dijese que es una vía de acción de inconstitucionalidad, ya que es un control previo y este realizado por la Corte, estás en lo correcto. Ahora, otro caso. El presidente de la República, mediante un decreto legislativo con la firma de todos sus ministros, declara el estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica para enfrentar una pandemia denominada COVID-19. ¿Qué crees que podríamos hacer en este caso? Como podemos ver, este es un caso de control posterior, es un caso de jurisdicción constitucional y lo realiza la Corte. Ya que recordemos que en el estado de emergencia, el presidente para poder salir de la pandemia emitía decretos y esto la Corte entonces va a mirar, va a relacionar la causalidad, la conexidad y el principio de proporcionalidad emitido en cada decreto. Recordemos que cuando se declara un estado de conmoción es porque hay una grave perturbación del orden público que atenta de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana. Y esto fue lo que sucedió durante la pandemia. Ahora, el Congreso de la República expide una ley ordinaria por medio de la cual unifica el Código Civil y el Código de Comercio y crea nuevas disposiciones. Mm, en este caso, ¿qué aplicaríamos? Exacto, un control previo. Esta es una vía de acción que puede realizar la Corte Constitucional. El Congreso, al expedir una ley, debe revisar los mecanismos y por eso ellos tienen comisiones especializadas que se eh, enfatizan diferentes temáticas. Entonces, por ejemplo, acá harían un control previo y revisarían la inconveniencia o la inconstitucionalidad de hacer esa unificación de códigos. Vamos con otro caso. El Ministerio de Salud expide una resolución, un acto administrativo, que fija los parámetros para aplicar el derecho a morir con dignidad, cuidados paliativos y eutanasia por parte de la EPS e IPS. ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué podríamos hacer en este caso? Exacto, es una acción pública de inconstitucionalidad y lo haría la Corte. Harían una vía de acción y se ejercería el control por nulidad e inconstitucionalidad a través del control por el Consejo de Estado. La acción de inconstitucionalidad en ocasiones puede surgir dudas sobre la constitucionalidad de ciertas leyes, normas, y es cuando entra en juego esa acción de inconstitucionalidad. Se trata de un proceso judicial en el que se evalúa si una ley o norma es acorde a la constitución política y en caso contrario se ordena su retiro del ordenamiento jurídico. Vamos a ver este otro. El Congreso de la República expide un acto legislativo que modifica el artículo 11 de la Constitución Política de 1991 y establece que en ciertos casos la ley podría determinar la aplicación de la pena de muerte como sanción a ciertos delitos. Hmm, exacto. Aquí la Corte haría un control previo y lo haría la Corte Constitucional. El Congreso está facultado para hacer las leyes, pero en este caso tenemos dos leyes que es un dilema normal, eh, el cual tenemos el derecho a la vida versus el derecho a la justicia. Bueno, un reglamento estudiantil de un colegio privado prohíbe el uso de manillas y tintes de cabello. Andrés es un estudiante que pertenece a una cultura urbana que usa manillas y se tintura el cabello. Va a ser sancionado con suspensión de matrícula por parte de la coordinación de disciplina. Entonces, en este caso, ¿qué podría hacer Andrés? Exactamente, un control por acción mediante una acción de tutela. Esto lo aplicaría directamente un juez. ¿Por qué? El reglamento estudiantil es previo a sus normas, las cuales se deben ejercer en la institución, pero su autonomía está limitada por la Constitución.
ya que Andrés, ¿qué diría? Están violando mi derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, solo se admiten restricciones que se ajustan a restricciones en razón de la proporcionalidad. Sobre este caso ya hay varios precedentes y uno de los más utilizados es la sentencia T-789 del 2013. Recuerda que siempre, según el artículo 4, la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. Entonces recordemos siempre que la Constitución siempre va a tener esa supremacía y por eso es nuestra Carta Magna y la conocemos como norma de normas. Pues como dijo Gerald Ford, la Constitución es la piedra angular de todas nuestras libertades. Guárdala y cuídala. Mantén el honor y el orden en tu propia casa y la república perdurará. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias y esperamos subir nuevo contenido y que hayan aprendido un poco sobre control constitucional